Me llamo Robert Pérez. Y durante 32 años creí que el amor familiar era incondicional. Qué ingenuo fui. Todo comenzó un martes gris de octubre. Estaba revisando unos documentos en mi oficina cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me decía que debía contestar. Señor Pérez, soy del Tanatorio San Miguel. Lamento informarle que su abuelo, don Eduardo Pérez, falleció esta mañana. El funeral será mañana a las 4 de la tarde. El mundo se detuvo. Mi abuelo Eduardo, el hombre que me crió cuando mis padres murieron en ese accidente cuando yo tenía 8 años, el único que me abrazó cuando llegué a su casa temblando y huérfano, susurrándome al oído, tranquilo. Mijo, aquí tienes tu hogar para siempre. Pero había algo extraño en esa llamada. ¿Por qué me llamaba el tanatorio y no mi familia? Marqué inmediatamente el número de mi primo Carlos, el hijo mayor de mi tía Esperanza. Siempre habíamos sido como hermanos. O eso creía yo. Carlos, hermano, acabo de enterarme del abuelo. ¿Por qué no me avisaron? ¿Cómo está la familia? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Cuando Carlos habló, su voz sonaba fría, distante. Robert, mira. Esto es complicado. La familia decidió que era mejor que no vinieras al funeral. ¿Perdón? ¿Que no venga? Carlos era mi abuelo también. Viví con él 15 años. Ya lo sé, pero es que siempre has sido el raro de la familia, ¿sabes? Nunca encajaste realmente. Y ahora con tu trabajo en esa empresa extranjera. Tus viajes. La familia piensa que te crees superior a nosotros. Cada palabra era como un puñal en el pecho. ¿El raro? ¿Superior? Yo, que había trabajado 18 horas diarias para costear mis estudios porque el abuelo, con su pensión miserable, no podía pagarme la universidad. Yo, que me fui de casa a los 18 años no porque quisiera, sino porque 5 bocas más que alimentar era demasiado para él. Carlos, escúchame bien. Voy a estar en ese funeral, esté quien esté. ¿Era mi abuelo? Robert, no hagas esto más difícil. La familia ya decidió. Además, el abuelo era muy mayor. Ya no te reconocía bien en sus últimos meses. Mentira, pura mentira. Cada domingo, durante los últimos 10 años, sin falta, había visitado a mi abuelo. Cada domingo me esperaba en su sillón favorito, con sus ojos brillando cuando me veía llegar. Ahí está mi nieto trabajador, decía siempre. El que va a llegar lejos. ¿Y mi tía Esperanza? ¿También ella piensa igual? Mira, Robert. Te voy a ser sincero. Mamá nunca te perdonó que no ayudaras económicamente cuando el abuelo se puso enfermo. Tú con tu trabajo tan bueno y nosotros aquí luchando para pagar sus medicinas. Ahí estaba. La verdad. Durante 2 años. Había enviado dinero mensualmente para los gastos médicos del abuelo. 800 euros cada mes. Religiosamente. Pero lo enviaba directamente al abuelo, no a la familia, porque él me había pedido que lo hiciera así. No quiero que piensen que soy una carga, me había dicho de ellos nunca supieron de esa ayuda, y yo, estúpidamente, nunca se lo dije porque pensé que no era importante. El abuelo lo sabía. Eso me bastaba. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón. Será mejor que no vaya. Al fin y al cabo, ustedes conocían mejor al abuelo que yo, ¿verdad? Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban de rabia y dolor. Esa noche no pude dormir. En mi mente se repetían una y otra vez todas las veces que había sentido que no encajaba en las reuniones familiares. Las miradas de lástima. Cuando llegaba solo a los cumpleaños, los comentarios susurrados sobre Robert, el que se cree importante por trabajar en el extranjero. Los chistes sobre mi soltería, sobre mi ropa. Sobre mi forma de hablar después de años trabajando con clientes internacionales, ahora todo tenía sentido. Para ellos, yo nunca había sido realmente parte de la familia. Era el huérfano al que habían tolerado por caridad. Al día siguiente, a las 4 en punto. Me planté frente al tanatorio San Miguel. No para entrar, sino para ver de lejos cómo se despedían del hombre que más había amado en mi vida.
Vi llegar a todos, mi tía Esperanza con sus 4 hijos, mi tío Manuel con su esposa y sus gemelos. Primos lejanos que apenas veía en Navidad. Todos vestidos de luto, llorando, abrazándose. La familia unida en el dolor y yo, escondido detrás de un coche, sintiéndome como un extraño espiando el funeral de su propio abuelo, cuando salieron con el féretro. Me acerqué lo suficiente para ver su rostro por última vez a través del cristal. Se veía en paz con esa sonrisa suave que siempre tenía cuando me contaba historias de su juventud. Perdóname, abuelo. Susurré. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte como para luchar por mi lugar en esta familia. Esa noche, mientras bebía mi tercer whisky, sonó el teléfono. Era el notario de mi abuelo, señor Pérez. Necesito verle urgentemente. Su abuelo dejó un testamento que debo leer mañana. Es particular. ¿Un testamento? Pero si el abuelo no tenía nada de valor. Solo la casa vieja y algunos ahorros. Señor Pérez, será mejor que venga mañana a las 10 en punto. Y traiga identificación. Va a necesitarla. Cuando colgué. Algo en mi pecho comenzó a latir con fuerza. El abuelo siempre había sido un hombre de sorpresas, pero nunca imaginé lo que estaba por descubrir. La oficina del notario olía a papel viejo y secretos guardados durante décadas. Don Ramiro Vega, un hombre de 70 años con gafas de montura dorada, me recibió con una sonrisa extraña que no supe interpretar. Señor Pérez. Siéntese, por favor. Lo que voy a contarle va a cambiar su vida para siempre. Mi corazón ya latía desbocado. ¿Qué podía ser tan importante sobre la herencia de un jubilado que vivía con una pensión de 600 euros mensuales? Antes de leer el testamento. Debo explicarle algo sobre su abuelo que probablemente desconoce. Don Eduardo no era simplemente un trabajador jubilado del astillero. Saqué mi teléfono para grabar la conversación. Algo me decía que iba a necesitar cada palabra de lo que estaba por escuchar. En 1967, cuando tenía 25 años, su abuelo inventó un sistema de soldadura naval que revolucionó la construcción de barcos. Era tan innovador que lo patentó y lo vendió a varias empresas internacionales. Durante 50 años ha estado recibiendo regalías de esa patente. ¿Regalías? Pero el abuelo vivía de su pensión. Exacto. Eligió vivir como un jubilado. Normal porque no quería que el dinero cambiara a su familia. Cada euro de esas regalías lo fui invirtiendo en acciones, bonos y propiedades a través de mi despacho. Su abuelo, señor Pérez, acumuló una fortuna de 3.200.000 euros. Del aire se escapó de mis pulmones. 3 millones. El hombre que compraba la carne más barata del mercado, que remendaba su ropa hasta que se deshacía, que apagaba las luces para ahorrar en electricidad. Tenía 3 millones de euros, ¿y a quién se los dejó? Don Ramiro abrió el sobrelacrado con el sello de mi abuelo. Cuando comenzó a leer, su voz se volvió solemne. Yo, Eduardo Pérez Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de mi patrimonio a mi nieto Robert Pérez García. El único que me visitó cada domingo durante 10 años, sin faltar ni una sola vez, el único que me enviaba dinero para mis medicinas creyendo que nadie lo sabía, el único que me abrazaba como si fuera su padre y no su abuelo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Él sabía todo. Sabía del dinero que enviaba, sabía del amor sincero, sabía que yo era el único que lo visitaba por amor y no por obligación. A mi familia, que durante años especuló sobre mi herencia, pero que jamás se interesó por mi bienestar real, les dejo únicamente mis bendiciones y el recuerdo de que el amor no se hereda. Se cultiva. Hay más, continuó el notario. Y. Si mi familia llegara a excluir a Robert de mi funeral, como sospecho que harán debido a su mezquindad, le otorgo a él el poder absoluto de hacer con este dinero lo que su corazón le dicte. Confío en que tomará la decisión correcta. Me quedé en silencio durante 5 minutos eternos. El abuelo no solo me había dejado todo, sino que había predicho exactamente lo que iba a pasar. Me conocía mejor que yo mismo. ¿Cuándo puedo acceder al dinero? Inmediatamente.
Las cuentas ya están a su nombre. Solo necesita firmar estos documentos. Firmé con mano temblorosa. En 30 minutos había pasado de ser el nieto rechazado a millonario. Salí del despacho con una mezcla de euforia y una extraña sensación de vacío. El dinero no me devolvía a mi abuelo, y tampoco borraba el dolor de haber sido excluido de su funeral, pero me daba algo más poderoso, opciones, esa tarde. Mientras paseaba por el centro de la ciudad intentando procesar todo, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Carlos. Robert, hermano, tenemos que hablar urgentemente. ¿Puedes venir a casa de mamá? Ahora no puedo, Carlos. Estoy ocupado. Robert, es sobre la herencia del abuelo. Necesitamos discutir cómo vamos a repartir todo entre la familia. Es lo justo. ¿No crees? Casi me río en voz alta. Ahora sí, querían incluirme en la familia. Ahora sí era su hermano. Repartir que, Carlos, el abuelo no tenía nada de valor, ¿recuerdas? Por eso no merecía la pena que fuera a su funeral. No seas así, Robert. Sabes que eso fue un malentendido. La casa vale algo y seguro que tenía algunos ahorros. Ahora fue un malentendido. Qué interesante. Mira, ven esta noche a las 8. Está toda la familia. Queremos hablar contigo. Colgué sin responder. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Habían descubierto que había herencia, probablemente a través del notario o algún conocido en el tanatorio, y ahora querían su parte, pero yo tenía otros planes esa noche. En lugar de ir a casa de mi tía, me dirigí al centro de acogida de menores San José, donde había pasado los primeros meses después de la muerte de mis padres, antes de que el abuelo me llevara a casa. Hermana Mercedes, me recuerda. La monja, ya muy mayor, me miró por encima de sus gafas y sonrió. Robert. El niño que nunca dejó de enviar postales navideñas. Por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo está tu abuelo? Ha fallecido, hermana. Y por eso estoy aquí. Le conté toda la historia, el funeral, la herencia, el rechazo familiar. Cuando terminé, la hermana Mercedes tenía lágrimas en los ojos. Tu abuelo era un hombre sabio. Te enseñó que la verdadera riqueza está en el amor que das, no en el que recibes, hermana. Quiero hacer una donación importante al centro. 1 millón de euros para crear un fondo que ayude a los niños huérfanos a estudiar y tener oportunidades. Hijo mío, ¿estás seguro? Completamente seguro. Mi abuelo habría querido que este dinero ayudara a otros niños como yo. Mientras firmábamos los papeles de donación, mi teléfono no paraba de sonar. Carlos, mi tía Esperanza, primos que no me hablaban desde hace años. Todos querían saber dónde estaba. ¿Sabes qué? Hermana, creo que voy a hacer algo más. Así comenzó mi plan de venganza más dulce. Al día siguiente, mientras desayunaba tranquilamente en mi café favorito, llegó la segunda llamada que cambiaría todo para siempre. Señor Pérez, soy Carmen, del Banco Central. Tengo noticias sobre las transferencias que autorizó ayer. En total, había donado 2.800.000 euros durante la noche, 1 millón al Centro de Acogida San José, 500.000 euros a un refugio de ancianos abandonados, 300.000 a una fundación de investigación contra el cáncer, la enfermedad que se llevó a mis padres. 500.000 euros divididos entre familias necesitadas que el abuelo había mencionado durante nuestras conversaciones dominicales, y 300.000 más distribuidos entre organizaciones benéficas locales. Me quedé únicamente con 400.000 euros, suficiente para vivir cómodamente. Pero no tanto como para cambiar realmente mi estilo de vida. Las transferencias se procesarán esta tarde, señor Pérez. ¿Está completamente seguro de estas decisiones? Completamente seguro. A las 2 de la tarde, mientras almorzaba, mi teléfono explotó literalmente con llamadas. Carlos, mi tía, Esperanza, primos segundos que ni sabía que existían. Todos querían verme urgentemente. Decidí contestar la llamada de mi tía Esperanza. Robert, ¿dónde diablos estás? Llevamos 2 días buscándote como locos. Hola, tía.
¿Cómo estás? Me alegra saber que ahora sí quieres hablar conmigo. No me vengas con ironías, muchacho. Sabemos lo de la herencia. El notario nos lo contó todo. 3 millones de euros, Robert. 3 millones K. ¿Ahora sí sabían que existía? Qué curioso. En el funeral nadie mencionó nada sobre dinero. Robert, deja de hacerte el listo. Eres familia. Y ese dinero debe repartirse entre todos. Es lo que el abuelo habría querido. Me reí. Literalmente me reí a carcajadas en mitad del restaurante de... ¿Serio, tía? ¿Es lo que el abuelo habría querido? El mismo abuelo al que no me dejaron despedir porque era el raro de la familia. Eso fue. Fue un momento de dolor. Robert, no pensamos con claridad. ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy a hacer exactamente lo que el abuelo habría querido con ese dinero. Eso es, sabía que entrarías en razón. Ven esta noche a casa y lo discutimos todo en familia. No hace falta. Tía, ya lo discutí con las personas que realmente importaban. ¿Qué quieres decir? Que doné todo el dinero. 3 millones de euros repartidos entre organizaciones benéficas, niños huérfanos, ancianos abandonados y familias necesitadas. Ya no queda nada que repartir. El silencio al otro lado del teléfono fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué has hecho qué? Lo que el abuelo habría hecho, tía, ayudar a quienes realmente lo necesitaban. ¿No es eso lo que querías que hiciera? Estás loco. Ese dinero era de toda la familia. No, tía. Ese dinero era del abuelo. Y él decidió dármelo a mí. Y yo decidí honrar su memoria ayudando a otros, no enriqueciendo a personas que lo trataron como un estorbo en sus últimos años. Vas a devolver ese dinero inmediatamente o te demandamos. Perfecto. Demándenme. Tengo grabadas todas nuestras conversaciones. Será interesante que un juez escuche por qué no me invitaron al funeral del hombre cuyo dinero ahora tanto quieren, colgué. Con una sonrisa que no había sentido en años, durante los siguientes días, las llamadas no pararon, amenazas, súplicas, chantajes emocionales, promesas de reconciliación. Incluso Carlos llegó a mi oficina con lágrimas en los ojos. Robert. Por favor. Mamá no ha dormido desde que se enteró. Dice que el abuelo se va a revolcar en su tumba por lo que hiciste. El abuelo se va a revolcar por ayudar a niños huérfanos y ancianos abandonados. En serio, Carlos. Sabes que no es eso. Es que éramos familia. Ese dinero podría haber cambiado nuestras vidas. ¿Éramos familia? ¿En qué momento, Carlos? ¿Cuando me dijiste que era el raro? ¿Cuando decidieron que no merecía despedirme de mi abuelo? ¿O solo ahora que había dinero de por medio? Carlos se quedó sin palabras. Por primera vez en años. Vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos, Robert. Lo siento. Nos equivocamos contigo. Sí, se equivocaron. Pero ya es demasiado tarde. 3 meses después, Elena me escribió un mensaje. Robert, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó. Pero quería que supieras algo. Mamá y los tíos están todos endeudados. Se endeudaron pensando que iban a recibir la herencia del abuelo. Carlos perdió su casa, el tío Manuel tuvo que cerrar su negocio. La avaricia los destruyó a todos. Pero tú estás en paz. Se nota en tu cara cuando te veo por la calle. El abuelo eligió bien. Guardé ese mensaje como un tesoro 2 semanas después. Recibí una carta del Centro de Acogida San José. Era una foto de 20 niños sonriendo con una nota de la hermana. Mercedes, estos niños van a poder estudiar gracias a tu abuelo y a ti. Su amor seguirá multiplicándose durante generaciones. Esa misma tarde, mientras organizaba las cosas de mi abuelo en su casa que sí heredé junto con sus recuerdos, encontré una caja de zapatos bajo su cama. Dentro había fotos de todos mis logros, mi graduación, mi primer trabajo, mis viajes de negocios. También había recortes de periódico de cada donación que había hecho a lo largo de los años, incluso las pequeñas, y al fondo una carta con mi nombre escrita con su letra temblorosa.
Mi querido Robert, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que eres el mejor regalo que la vida me dio después de perder a tu padre. Criarte fue el honor más grande de mi existencia. Te conozco mejor que nadie. Y sé que harás con mi dinero exactamente lo que haría yo, dárselo a quien realmente lo necesita. Nunca permitas que el resentimiento envenene tu corazón, pero tampoco olvides tu valor. Eres extraordinario, mijo. Y donde quiera que esté, estaré orgulloso de cada decisión que tomes. Tu abuelo que te ama para siempre, Eduardo. Lloré durante 1 hora sobre esa carta. El abuelo sabía exactamente lo que iba a pasar, sabía lo que yo iba a hacer con el dinero. Y aún así confió en mí completamente. Hoy, 6 meses después del funeral al que no me invitaron, vivo tranquilo en mi apartamento con vista al mar. Trabajo en lo que me gusta, ayudo a organizaciones benéficas los fines de semana. Y cada domingo visito la tumba de mi abuelo para contarles sobre los niños que están estudiando gracias a él. Mi teléfono ya no suena con llamadas desesperadas de mi familia. Creo que finalmente entendieron que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir y todas las noches antes de dormir. Releo la carta de mi abuelo y sonrío porque él tenía razón. El amor no se hereda, se cultiva. Y yo decidí cultivar el amor hacia quienes realmente lo necesitaban. ¿Alguna vez sentiste que diste absolutamente todo por alguien? Que entregaste tus días, tus fuerzas, tus sueños y aún así te miraron con desprecio como si fueras un estorbo en sus vidas. Esa sensación de vacío no se olvida. Esa herida que no sangra, pero que arde por dentro cada vez que recuerdas cómo te hicieron sentir invisible, indeseada, una vergüenza. Porque duele. Duele cuando esperas apoyo y solo recibes rechazo. Duele cuando das amor y te devuelven silencio. Y tal vez, como yo, aprendiste a secar tus propias lágrimas, a levantarte sin que nadie te ofrezca una mano, a convertir el abandono en fuerza y la soledad en coraje. Pero no tienes que callar más. Comenta tu historia abajo. Quiero leerte. Quiero que sepas que no estás sola. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite escuchar esto, porque nuestras historias, aunque intenten callarlas, merecen ser contadas.